En las profundidades del zodiaco, donde cada signo guarda un arsenal secreto de dones y desafíos, Virgo se alza como un guardián que maneja la precisión de un alquimista y la mirada de un juez cósmico. Su mayor virtud es también la fuente de sus más temidos enemigos, pues aquel que nace con la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, lo útil de lo superfluo y lo puro de lo contaminado, inevitablemente despierta resistencias en quienes viven atrapados en la ilusión, en el desorden y en la sombra de la falsedad. Virgo, hijo de Mercurio y custodio de la Tierra, no atrae enemigos comunes, sino fuerzas que intentan quebrar su claridad, su disciplina y su profunda necesidad de autenticidad. Los enemigos de Virgo surgen allí donde la mediocridad se siente amenazada. Son aquellos que prefieren el ruido a la reflexión, el caos a la estructura, la mentira a la verdad. La mirada de Virgo es como una antorcha que alumbra grietas que muchos desean ocultar. Es la luz que pone al descubierto las máscaras, y por ello los hipócritas, los charlatanes y los oportunistas lo sienten como un adversario natural. No soportan su capacidad de observar con atención microscópica los gestos, los silencios, los matices en los que se esconde la intención real. En cada interacción, Virgo lleva consigo una especie de balanza invisible que pesa cada palabra, cada promesa, cada movimiento, y su juicio silencioso es suficiente para incomodar a quienes temen ser expuestos. El caos es otro de sus enemigos, porque su orden natural y su necesidad de coherencia lo vuelven un estorbo para los que prosperan en el descontrol. La anarquía de quienes disfrutan sembrando confusión tropieza con el sentido práctico de Virgo, que encuentra siempre la manera de ordenar lo disperso y dar lógica a lo incoherente. Así, los espíritus indisciplinados sienten en él una amenaza, pues su sola presencia revela la pereza, la falta de compromiso y la negligencia de los demás. También lo acechan aquellos que huyen de la verdad interior. Virgo, al ser un signo que empuja a mirar hacia adentro, despierta enemistades en quienes no soportan el espejo de la autocrítica. Su precisión verbal y mental corta como un filo que desgarra las falsas narrativas, y por eso los egos inflados y los orgullos vacíos lo perciben como un verdugo. No es que Virgo busque enemigos, sino que su esencia de perfeccionamiento natural incomoda a quienes prefieren vivir en la mentira. Entre sus adversarios más poderosos también están las fuerzas invisibles que buscan sembrar duda en su propio corazón. La autocrítica llevada al extremo puede convertirse en un enemigo silencioso, transformando su capacidad de análisis en una prisión de inseguridades. Los enemigos de Virgo no siempre están fuera, muchas veces son voces internas que lo incitan a dudar de su valor, a buscar un imposible ideal, a convertirse en juez demasiado severo de sí mismo. Estas sombras internas son tan peligrosas como los rivales externos, pues intentan apagar su confianza y volverlo rehén de un perfeccionismo paralizante. Los manipuladores son otro enemigo recurrente, porque Virgo percibe con rapidez sus juegos, y quienes viven de controlar a los demás no toleran a un espíritu que se adelanta a sus trampas. El estratega que manipula desde el engaño ve en Virgo a un enemigo difícil de vencer, pues su mente analítica desenreda los hilos ocultos de la manipulación como quien deshace un nudo con paciencia. Sin embargo, estos adversarios no se rinden fácilmente, y buscan desgastar la energía de Virgo con distracciones, con críticas injustas o con exigencias desmedidas. El exceso de superficialidad es también un terreno hostil, donde Virgo se enfrenta a los que desprecian la profundidad del detalle. Mientras él busca comprender la raíz, otros prefieren quedarse en la superficie, y al sentirse observados con tanta minuciosidad, reaccionan con rechazo. La frivolidad teme ser desenmascarada por la lupa de Virgo, porque su esencia no se nutre de adornos vacíos, sino de la verdad desnuda que se encuentra bajo cada apariencia. En el plano cósmico, los enemigos de Virgo representan fuerzas que intentan apagar la misión de purificación y servicio que este signo encarna. Son las energías que tratan de distraerlo de su propósito, desviarlo hacia lo banal, hacerlo sentir que su meticulosidad es un defecto en lugar de un poder. Pero la grandeza de Virgo se forja precisamente en la batalla contra esos enemigos, porque cada desafío exterior e interior lo obliga a refinar su espíritu y a convertir su precisión en arma luminosa. Virgo no derrota a sus enemigos con violencia ni con estruendo, sino con la constancia, la claridad y la fuerza silenciosa de quien sabe que la verdad no necesita gritar para imponerse. Su poder radica en la paciencia con que desarma la mentira, en la serenidad con la que enfrenta el desorden, en la firmeza con la que expone la hipocresía. A cada paso, los enemigos caen no porque sean destruidos, sino porque quedan desnudos ante una luz que no admite sombra. En la danza eterna del zodiaco, los enemigos de Virgo no son castigos ni obstáculos gratuitos, sino maestros disfrazados que lo empujan a elevarse por encima de la duda, del miedo y de la tentación del conformismo.
Son pruebas que refuerzan su propósito, espejos que le recuerdan que su don de discernimiento es necesario en un mundo donde la mentira se disfraza de verdad. Y así, en medio de la batalla, Virgo se transforma en un héroe silencioso, en un guerrero de la claridad, en un espíritu que camina firme mientras los enemigos se disuelven en la estela de su luz. Los enemigos de Virgo no se limitan a figuras externas que intentan desafiar su integridad, sino que se extienden a energías sutiles, corrientes invisibles que buscan erosionar la fortaleza de su espíritu. Entre esas fuerzas se encuentran la distracción y la dispersión, porque allí donde Virgo desea claridad y estructura, la confusión trata de infiltrarse como niebla que enturbia la visión. La mente de Virgo, siempre dispuesta a ordenar y analizar, puede verse atacada por pensamientos repetitivos que intentan sembrar inseguridad, como si un ejército de voces interiores buscara impedirle avanzar con firmeza. Esta batalla contra la dispersión es uno de sus combates más silenciosos, y también uno de los más heroicos, pues exige de él una disciplina que no se desgasta en lo externo, sino en el dominio de su propio mundo mental. Los celos y las envidias constituyen otra sombra que se alza contra Virgo. Su capacidad de ver lo que otros no ven, su eficiencia y su instinto para perfeccionar cada detalle, despiertan resentimientos en quienes prefieren el camino fácil o temen quedar expuestos en su falta de esfuerzo. Así, muchas veces Virgo se convierte en blanco de críticas injustas, de comentarios disfrazados de bromas que buscan minar su confianza. Pero en realidad esas críticas son lanzas que se rompen en el aire, porque el valor de Virgo no depende de los aplausos ni de las comparaciones, sino de su compromiso inquebrantable con lo correcto, con lo que sirve y transforma. Existen enemigos más sutiles que adoptan la forma de tentaciones emocionales. La tendencia a querer controlar cada aspecto puede volverse un lazo que lo ata, pues allí donde su intención es guiar y mejorar, otros pueden interpretarlo como rigidez. El enemigo, entonces, se disfraza de exceso de control, tratando de convertir su don de orden en una prisión que lo aísle de la fluidez natural de la vida. Cuando esto ocurre, Virgo debe aprender que su fortaleza no se mide solo en la exactitud con que organiza lo externo, sino también en la sabiduría con la que suelta lo que no puede dominar. Los enemigos de Virgo también habitan en terrenos espirituales. En el plano más elevado, fuerzas oscuras intentan arrancarlo de su vocación de servicio, desviarlo hacia la obsesión por lo pequeño, hacerle olvidar que cada detalle tiene un propósito mayor. Allí se libra la lucha entre lo esencial y lo trivial, entre la visión cósmica y la trampa del perfeccionismo. Cada vez que Virgo se obsesiona con la imperfección hasta perder de vista la totalidad, el enemigo ha logrado infiltrarse. Sin embargo, esa misma batalla lo impulsa a recordar que su tarea no es alcanzar la perfección imposible, sino ser canal de una perfección más grande que lo trasciende. La impaciencia de los demás es otro frente en el que se enfrentan energías contrarias. Virgo avanza con pasos seguros, calculados, y quienes buscan resultados inmediatos pueden verlo como obstáculo o freno. Allí nacen los rivales que no entienden la virtud de su método y tratan de arrastrarlo al vértigo de la rapidez sin dirección. Pero Virgo, fiel a su naturaleza, sabe que la grandeza no se forja en la prisa, sino en la constancia, y cada enemigo que intenta desestabilizarlo con urgencias efímeras termina derrotado por la fuerza de la paciencia. En los círculos más cercanos, los enemigos de Virgo pueden incluso surgir disfrazados de aliados. Personas que envidian su disciplina se acercan para absorber su energía, vampiros emocionales que intentan desgastarlo bajo la apariencia de necesitar su ayuda. Esta es una de las pruebas más arduas, porque Virgo, con su sentido natural de servicio, corre el riesgo de entregarse demasiado y quedar debilitado. El enemigo entonces no es la ayuda misma, sino el desequilibrio que amenaza con robarle energía sin permitirle renovar la propia. Y en esa batalla aprende a discernir a quién dar, cómo dar y hasta dónde dar, convirtiendo su servicio en un acto consciente y no en una entrega que lo vacíe. El mayor enemigo, sin embargo, es el olvido de su propia grandeza. Cuando Virgo se deja arrastrar por la autocrítica hasta el punto de dudar de su propósito, se convierte en su propio rival. Ese olvido es el arma más peligrosa que las fuerzas adversas pueden usar contra él, porque intenta apagar la llama que lo convierte en faro de claridad para los demás. Pero incluso en esos momentos, el mismo universo le recuerda, a través de señales y sincronías, que no nació para perderse en la oscuridad, sino para encender luces en medio de ella. En última instancia, los enemigos de Virgo cumplen la función de templar su espíritu como el fuego templa al metal. Cada crítica injusta lo fortalece en su certeza, cada engaño lo refuerza en su discernimiento, cada sombra interna lo obliga a conquistar un nuevo nivel de claridad.
Son adversarios que, al enfrentarse a él, lo convierten en héroe, porque la victoria de Virgo no es una conquista externa, sino la capacidad de mantener su esencia intacta frente a cualquier tormenta. De este modo, lo que parecía un ataque se transforma en un recordatorio de su misión, y lo que parecía debilitarlo se convierte en el alimento que lo eleva. Virgo no busca enemigos, pero los atrae como la antorcha atrae a las mariposas de la noche. Porque su luz no solo ilumina, también quema lo falso, y en esa prueba se revela que ningún adversario puede con aquel que camina en la verdad. El orden vence al caos, la claridad vence a la confusión, la paciencia vence a la prisa, y la pureza de intención vence a la mentira. Así se alza Virgo en el campo de batalla del zodiaco, no como quien destruye, sino como quien purifica, transformando cada enemigo en piedra de construcción para su propio destino eterno. Los enemigos de Virgo no se limitan a figuras externas que intentan desafiar su integridad, sino que se extienden a energías sutiles, corrientes invisibles que buscan erosionar la fortaleza de su espíritu. Entre esas fuerzas se encuentran la distracción y la dispersión, porque allí donde Virgo desea claridad y estructura, la confusión trata de infiltrarse como niebla que enturbia la visión. La mente de Virgo, siempre dispuesta a ordenar y analizar, puede verse atacada por pensamientos repetitivos que intentan sembrar inseguridad, como si un ejército de voces interiores buscara impedirle avanzar con firmeza. Esta batalla contra la dispersión es uno de sus combates más silenciosos, y también uno de los más heroicos, pues exige de él una disciplina que no se desgasta en lo externo, sino en el dominio de su propio mundo mental. Los celos y las envidias constituyen otra sombra que se alza contra Virgo. Su capacidad de ver lo que otros no ven, su eficiencia y su instinto para perfeccionar cada detalle, despiertan resentimientos en quienes prefieren el camino fácil o temen quedar expuestos en su falta de esfuerzo. Así, muchas veces Virgo se convierte en blanco de críticas injustas, de comentarios disfrazados de bromas que buscan minar su confianza. Pero en realidad esas críticas son lanzas que se rompen en el aire, porque el valor de Virgo no depende de los aplausos ni de las comparaciones, sino de su compromiso inquebrantable con lo correcto, con lo que sirve y transforma. Existen enemigos más sutiles que adoptan la forma de tentaciones emocionales. La tendencia a querer controlar cada aspecto puede volverse un lazo que lo ata, pues allí donde su intención es guiar y mejorar, otros pueden interpretarlo como rigidez. El enemigo, entonces, se disfraza de exceso de control, tratando de convertir su don de orden en una prisión que lo aísle de la fluidez natural de la vida. Cuando esto ocurre, Virgo debe aprender que su fortaleza no se mide solo en la exactitud con que organiza lo externo, sino también en la sabiduría con la que suelta lo que no puede dominar. Los enemigos de Virgo también habitan en terrenos espirituales. En el plano más elevado, fuerzas oscuras intentan arrancarlo de su vocación de servicio, desviarlo hacia la obsesión por lo pequeño, hacerle olvidar que cada detalle tiene un propósito mayor. Allí se libra la lucha entre lo esencial y lo trivial, entre la visión cósmica y la trampa del perfeccionismo. Cada vez que Virgo se obsesiona con la imperfección hasta perder de vista la totalidad, el enemigo ha logrado infiltrarse. Sin embargo, esa misma batalla lo impulsa a recordar que su tarea no es alcanzar la perfección imposible, sino ser canal de una perfección más grande que lo trasciende. La impaciencia de los demás es otro frente en el que se enfrentan energías contrarias. Virgo avanza con pasos seguros, calculados, y quienes buscan resultados inmediatos pueden verlo como obstáculo o freno. Allí nacen los rivales que no entienden la virtud de su método y tratan de arrastrarlo al vértigo de la rapidez sin dirección. Pero Virgo, fiel a su naturaleza, sabe que la grandeza no se forja en la prisa, sino en la constancia, y cada enemigo que intenta desestabilizarlo con urgencias efímeras termina derrotado por la fuerza de la paciencia. En los círculos más cercanos, los enemigos de Virgo pueden incluso surgir disfrazados de aliados. Personas que envidian su disciplina se acercan para absorber su energía, vampiros emocionales que intentan desgastarlo bajo la apariencia de necesitar su ayuda. Esta es una de las pruebas más arduas, porque Virgo, con su sentido natural de servicio, corre el riesgo de entregarse demasiado y quedar debilitado. El enemigo entonces no es la ayuda misma, sino el desequilibrio que amenaza con robarle energía sin permitirle renovar la propia. Y en esa batalla aprende a discernir a quién dar, cómo dar y hasta dónde dar, convirtiendo su servicio en un acto consciente y no en una entrega que lo vacíe. El mayor enemigo, sin embargo, es el olvido de su propia grandeza. Cuando Virgo se deja arrastrar por la autocrítica hasta el punto de dudar de su propósito, se convierte en su propio rival. Ese olvido es el arma más peligrosa que las fuerzas adversas pueden usar contra él, porque intenta apagar la llama que lo convierte en faro de claridad para los demás.
Pero incluso en esos momentos, el mismo universo le recuerda, a través de señales y sincronías, que no nació para perderse en la oscuridad, sino para encender luces en medio de ella. En última instancia, los enemigos de Virgo cumplen la función de templar su espíritu como el fuego templa al metal. Cada crítica injusta lo fortalece en su certeza, cada engaño lo refuerza en su discernimiento, cada sombra interna lo obliga a conquistar un nuevo nivel de claridad. Son adversarios que, al enfrentarse a él, lo convierten en héroe, porque la victoria de Virgo no es una conquista externa, sino la capacidad de mantener su esencia intacta frente a cualquier tormenta. De este modo, lo que parecía un ataque se transforma en un recordatorio de su misión, y lo que parecía debilitarlo se convierte en el alimento que lo eleva. Virgo no busca enemigos, pero los atrae como la antorcha atrae a las mariposas de la noche. Porque su luz no solo ilumina, también quema lo falso, y en esa prueba se revela que ningún adversario puede con aquel que camina en la verdad. El orden vence al caos, la claridad vence a la confusión, la paciencia vence a la prisa, y la pureza de intención vence a la mentira. Así se alza Virgo en el campo de batalla del zodiaco, no como quien destruye, sino como quien purifica, transformando cada enemigo en piedra de construcción para su propio destino eterno. En el trasfondo cósmico donde Virgo libra su camino, existen enemigos que no siempre se manifiestan de manera evidente, sino que se ocultan en las fibras más íntimas de la vida cotidiana, allí donde su mirada penetrante menos espera encontrarlos. Uno de los más persistentes es la ilusión de la perfección absoluta, esa voz que le susurra que nada de lo que haga es suficiente. Este enemigo invisible no se disfraza de caos, sino de exceso de orden, no de negligencia, sino de exigencia desmedida. Trata de convertir su virtud en cadena, su disciplina en una carga y su minuciosidad en un castigo. La batalla heroica de Virgo es reconocer que la verdadera perfección no se alcanza en lo inmaculado, sino en la evolución constante, en el proceso mismo de pulir lo que el destino le entrega. Otra sombra que lo enfrenta es la manipulación emocional de quienes lo rodean, pues su corazón dispuesto a servir puede ser utilizado en contra de su propio bienestar. Hay quienes, viendo su capacidad de entrega, buscan drenarlo, llevándolo a dar sin recibir, a sostener sin ser sostenido, a cargar sin descanso. En esa prueba, Virgo descubre que el verdadero servicio no se basa en el sacrificio ciego, sino en el equilibrio consciente entre dar y preservar su propia energía. El enemigo se presenta como un lazo de lealtad que lo ata, pero el héroe que despierta en Virgo aprende a discernir que decir no también es un acto de amor. La sombra de la dispersión también lo acecha, esa corriente que busca arrebatarle el hilo de coherencia con el que teje sus planes. Es un enemigo que se manifiesta en distracciones, en caminos paralelos que parecen prometer más brillo pero que lo alejan de su propósito real. Esta forma de adversidad intenta apartarlo de su dirección con la sutileza de lo atractivo, haciéndolo dudar de su constancia. Pero Virgo posee la capacidad de volver siempre al centro, de recuperar el foco, y cada vez que lo hace se fortalece aún más en su misión de construir sobre bases firmes. Otro enemigo que lo persigue es la frivolidad colectiva, esa tendencia social a glorificar lo superficial y efímero. Virgo, que percibe el valor profundo en lo esencial, se enfrenta a un mundo que muchas veces idolatra lo aparente y desprecia lo auténtico. Esta batalla es especialmente ardua porque no es un rival individual, sino una corriente cultural que trata de ahogar la voz de lo genuino. La grandeza de Virgo surge al mantenerse incorruptible, al ser el guardián de lo verdadero aunque el mundo lo llame anticuado o demasiado exigente, demostrando con hechos que la autenticidad siempre resplandece más que la apariencia. La duda sembrada por otros es otro terreno de enfrentamiento. Al ver su capacidad de análisis, hay quienes buscan cuestionarlo, sembrar inseguridades para que dude de sí mismo, para que pierda la confianza en su criterio. El enemigo aquí no se muestra como ataque frontal, sino como comentario disfrazado de consejo, como observación aparentemente inocente que en realidad pretende minar su seguridad. Pero Virgo, al conectar con su voz interior, transforma esa duda en alimento, en impulso para refinar aún más su visión, hasta que ninguna opinión externa pueda perturbar la claridad de su propósito. En el plano más elevado, Virgo también se enfrenta al enemigo del olvido de lo sagrado. Su tendencia a enfocarse en lo tangible puede arrastrarlo a olvidar que cada acción, por pequeña que parezca, es parte de un entramado mayor. El enemigo en este caso es la rutina vacía, que intenta despojar de significado los gestos y convertir lo extraordinario en automático. Sin embargo, Virgo, cuando despierta su conciencia espiritual, transforma cada detalle en un acto de devoción, convirtiendo lo cotidiano en ritual y lo pequeño en trascendental. Esta es una de sus batallas más sublimes,
pues le recuerda que no existe acto insignificante cuando está conectado con el universo. El exceso de crítica es otro adversario que intenta desviarlo. Su capacidad para ver lo que falta puede transformarse en un enemigo si se convierte en hábito de juicio implacable, tanto hacia sí mismo como hacia los demás. En esa lucha, el enemigo no es la crítica en sí, sino la falta de compasión que puede nublar el discernimiento. La victoria surge cuando Virgo aprende a suavizar su mirada, a comprender que la imperfección es parte del crecimiento, y que señalar lo que falta solo tiene sentido si va acompañado de la voluntad de ayudar a construir. Finalmente, hay un enemigo silencioso que habita en la soledad impuesta. Muchos no comprenden la intensidad de su búsqueda de pureza, ni la necesidad de introspección que lo caracteriza, y esa incomprensión puede volverse una trampa que lo aísla. El enemigo entonces se viste de sensación de separación, de creer que nadie lo entiende, de pensar que su misión lo condena a caminar en solitario. Pero en ese aparente aislamiento, Virgo encuentra su mayor revelación, que no necesita ser comprendido para ser fiel a su esencia, que su fuerza no depende de la compañía, sino de la integridad con la que se alinea a su propósito. Cada enemigo que se levanta en su contra cumple una función secreta: reforzar su espíritu, pulir su carácter, recordarle que su grandeza no se mide en la ausencia de obstáculos, sino en la manera en que se eleva sobre ellos. Virgo convierte las trampas en lecciones, las críticas en impulso, las dudas en claridad y la soledad en encuentro consigo mismo. Allí donde otros ven enemigos, él encuentra pruebas que lo preparan para su destino, porque la luz que porta no puede apagarse con la sombra, y cada intento de hacerlo solo revela más la intensidad de su resplandor. En esta danza cósmica de enfrentamientos, Virgo se alza como guerrero de lo auténtico, vencedor de lo ilusorio, caminante de un sendero que transforma cada batalla en un escalón hacia su eternidad. En el vasto escenario donde Virgo cumple su destino, los enemigos se manifiestan no solo como figuras que se interponen, sino como fuerzas que intentan desvirtuar la esencia misma de su misión. Hay un enemigo que se presenta en la forma del desgaste energético, un drenaje constante que se infiltra en las exigencias de la vida diaria. Su naturaleza servicial y su disposición a mejorar todo lo que toca lo exponen a ser consumido por tareas interminables, obligaciones que parecen multiplicarse sin fin, hasta que el cansancio amenaza con apagar su fuego interior. Este adversario no busca derrotarlo de golpe, sino desgastarlo poco a poco, arrancando fuerza de su cuerpo y claridad de su mente. Sin embargo, en esa lucha Virgo descubre la sabiduría de la administración de su energía, aprendiendo que no todo merece su entrega, que su luz debe ser dirigida con precisión hacia lo que verdaderamente trasciende. Existe también un enemigo oculto en la tendencia a querer justificarlo todo con lógica. El intelecto mercurial de Virgo, tan afilado, puede caer en la trampa de intentar encontrar explicación racional a lo que pertenece al misterio. El adversario se viste de excesivo análisis, llevando a la mente a girar en círculos que la desgastan sin ofrecer respuestas reales. La lucha aquí no es con fuerzas externas, sino con la sed de comprender lo incomprensible, con el riesgo de perder de vista la intuición que late bajo la superficie de lo lógico. La victoria llega cuando Virgo reconoce que no todo debe ser descifrado, que hay verdades que se revelan en el silencio, en la contemplación, en el fluir de lo inexplicable. Otro aspecto que se convierte en un campo de batalla es la relación con el poder ajeno. Quienes temen la claridad de Virgo buscan dominarlo a través de estructuras rígidas, intentando someterlo a jerarquías donde su voz sea silenciada. En ambientes donde prima la autoridad impuesta, Virgo puede convertirse en objetivo de quienes ven en él una amenaza por su capacidad de cuestionar y mejorar lo establecido. El enemigo se manifiesta como imposición, como figura autoritaria que teme perder control frente a su aguda mirada. Pero Virgo no necesita rebelarse con estridencia, su resistencia nace de la coherencia de sus actos, de la imposibilidad de doblegar un espíritu que no se rinde a lo arbitrario. Su victoria se da en silencio, cuando demuestra con hechos que lo verdadero no puede ser sometido. El desorden emocional es otro enemigo poderoso. Virgo, con su inclinación a la claridad y al orden, puede sentirse desbordado ante la intensidad de emociones caóticas que llegan como tormentas sin aviso. Este adversario no ataca la mente, sino el corazón, provocando contradicciones entre lo que siente y lo que razona. Busca desestabilizarlo, hacerlo dudar de sus propios sentimientos, arrancarle la serenidad con la confusión. Sin embargo, en ese campo de batalla, Virgo aprende que no todo puede ser medido, que las emociones también tienen su lógica sagrada, y que abrazar la vulnerabilidad no es derrota, sino parte de su expansión hacia un orden más amplio que incluye la vida emocional como una fuerza creativa. El peso de la comparación constituye otra sombra que lo persigue.
En un mundo donde constantemente se mide el valor de las personas en relación a otros, Virgo puede enfrentarse al enemigo de la insuficiencia, ese espejismo que lo hace creer que nunca alcanza, que siempre queda un paso por detrás. Este adversario se alimenta del perfeccionismo, haciéndolo sentir que alguien más avanza más rápido, brilla más fuerte o logra más con menos esfuerzo. Pero Virgo, al conectar con su verdad, comprende que su camino no es de velocidad ni de ostentación, sino de profundidad. Su grandeza no está en superar a otros, sino en construir lo que nadie más podría edificar con tanta dedicación, en dejar un legado que resiste el tiempo. Otro frente que pocas veces se menciona es la influencia de lo colectivo en su batalla personal. Virgo es un signo que encarna la pureza y la necesidad de depurar, y por ello se enfrenta a la sombra de una sociedad que muchas veces glorifica la corrupción, el exceso y el descontrol. El enemigo se muestra como masa, como corriente colectiva que intenta arrastrarlo hacia lo vulgar, hacia lo fácil, hacia lo inmediato. En ese contexto, Virgo se convierte en un héroe silencioso que no se deja contaminar, que mantiene su integridad aunque parezca nadar contra la corriente, que sostiene un estandarte de pureza en medio de una marea que busca arrastrar. También se enfrenta a la tentación de la invisibilidad. Su naturaleza modesta puede convertirse en un enemigo interno cuando lo empuja a permanecer en la sombra, a dejar que otros se lleven el mérito de lo que él ha construido. Esta sombra intenta convencerlo de que no es necesario mostrar su valor, que su lugar es siempre en segundo plano. Pero Virgo, al reconocer la magnitud de su misión, entiende que ocultarse no es humildad, sino una renuncia a la fuerza transformadora que lleva dentro. Su triunfo está en aprender a ocupar su lugar con firmeza, no para inflar su ego, sino para dar al mundo la luz que necesita de él. Por último, un enemigo aún más profundo se esconde en la tentación de olvidar que la vida no es únicamente trabajo y corrección, sino también gozo y creación. El adversario se disfraza de exceso de responsabilidad, intentando convencer a Virgo de que debe cargar con todo y nunca detenerse a disfrutar. Ese enemigo busca robarle la risa, el descanso y la capacidad de maravillarse, reduciendo su existencia a una lista interminable de deberes. Pero en el fondo, Virgo sabe que la verdadera perfección también incluye el disfrute, que la pureza de su misión no está en renunciar a la alegría, sino en integrarla como parte de su servicio al mundo. Y cuando aprende a equilibrar el deber con el placer, destruye ese adversario silencioso que intentaba convertir su vida en un sacrificio constante. De este modo, cada enemigo, ya sea externo o interno, evidente o sutil, se convierte en espejo y desafío que obliga a Virgo a expandirse más allá de sus límites. No hay fuerza que pueda quebrar su esencia, porque en cada batalla encuentra un recordatorio de que su destino no es simplemente resistir, sino transformar. Allí donde la duda se levanta, surge su discernimiento. Allí donde el desgaste amenaza, emerge su disciplina. Allí donde la sombra lo acosa, despierta su luz. Y así, en la danza eterna del cosmos, Virgo se mantiene erguido, no como víctima de enemigos, sino como héroe que convierte cada obstáculo en una prueba superada, cada adversario en un maestro disfrazado y cada batalla en un paso más hacia la realización de su destino estelar. Los enemigos de Virgo también se manifiestan en el ámbito de lo invisible, en esas corrientes de energía que buscan desviarlo de su papel como depurador del zodiaco. Una de esas fuerzas se presenta como el ruido constante, el exceso de información, la saturación de estímulos que enturbian la mente. Dado que Virgo es un signo gobernado por Mercurio, su pensamiento necesita claridad y precisión, pero el enemigo intenta sofocarlo con exceso de datos, con distracciones infinitas que lo alejan de lo esencial. Allí libra una batalla silenciosa contra la dispersión, aprendiendo a filtrar lo verdadero de lo accesorio, a separar lo que ilumina de lo que solo genera confusión. En este enfrentamiento, su virtud se afila aún más, porque comprende que la sabiduría no está en acumularlo todo, sino en discernir lo que realmente importa. Otro enemigo poderoso se revela en la forma de la impureza emocional y mental. Virgo, que encarna el principio de la purificación, se convierte en objetivo de energías densas, pensamientos ajenos cargados de negatividad y entornos contaminados por la deshonestidad. Estas fuerzas buscan impregnarse en él como una sombra que ensucia su claridad. Sin embargo, en esa misma confrontación Virgo recuerda su rol alquímico, transformar la sombra en luz, el veneno en medicina, el caos en estructura. Cada vez que enfrenta ambientes hostiles y logra mantener su integridad, se convierte en ejemplo viviente de que lo oscuro nunca vence a lo que está alineado con la verdad. Hay también un adversario sutil en la forma de la nostalgia del futuro no realizado. La mente de Virgo, siempre proyectada a mejorar, a corregir, a perfeccionar, puede caer en la trampa de vivir en lo que aún no llega, enemistándose con el presente.
Este enemigo le roba el gozo de la hora, haciéndole sentir que siempre falta algo para estar completo. La lucha aquí no es contra el pasado ni contra los demás, sino contra la ilusión de que la plenitud está siempre más adelante. Enfrentar esta sombra lo conduce a despertar a una de sus mayores revelaciones: la perfección no es una meta distante, sino un estado que se alcanza en cada instante en que se actúa con conciencia plena. La incomprensión del entorno es otro campo de batalla poco explorado. Virgo, con su mirada atenta y su espíritu crítico, muchas veces es malinterpretado por quienes no alcanzan a ver la intención profunda que lo mueve. Su deseo de corregir puede ser visto como juicio, su atención al detalle como obsesión, su búsqueda de orden como control. Así surgen enemigos que lo acusan de dureza o frialdad, sin comprender que detrás de cada señalamiento late un propósito de mejora. Este enemigo, el de la percepción distorsionada, lo obliga a aprender a comunicar con claridad y a suavizar su mensaje sin renunciar a su verdad, demostrando que su luz no es censura, sino guía. También se enfrenta a la sombra de la fragmentación, a ese enemigo que busca dividirlo internamente. Su naturaleza analítica tiende a separar, a descomponer en partes, pero el adversario trata de que se quede atrapado en esas piezas, incapaz de ver el todo. Este enfrentamiento lo empuja a descubrir que su verdadera grandeza no está solo en desarmar lo complejo, sino en volver a integrarlo, en unir las partes dispersas en un conjunto armónico. La victoria en este terreno lo convierte en un puente entre lo micro y lo macro, entre lo visible y lo oculto, entre lo humano y lo divino. Otro enemigo más profundo es la voz de la autosuficiencia desmedida, esa ilusión que lo empuja a pensar que solo él puede hacer las cosas bien, que no necesita ayuda, que los demás no alcanzan su estándar. Este adversario lo aísla, lo sobrecarga y lo separa de la colaboración. Sin embargo, en ese combate, Virgo aprende que su grandeza no está en cargarlo todo, sino en enseñar, en guiar, en compartir su sabiduría para que otros también crezcan. La victoria aparece cuando comprende que su perfección no está en hacerlo todo solo, sino en inspirar a los demás a elevarse con él. Los enemigos de Virgo también se ocultan en los excesos de humildad. Su modestia natural puede ser utilizada en su contra, llevándolo a invisibilizarse, a minimizar sus logros, a no reclamar el lugar que legítimamente le pertenece. Este enemigo es traicionero porque se disfraza de virtud, pero en realidad busca apagar su brillo. Enfrentarlo significa comprender que ocupar su sitio no es arrogancia, sino cumplimiento de su misión, que mostrarse en toda su magnitud no es vanidad, sino servicio al orden universal. Existe además la tentación de la rigidez, que se levanta como enemigo cuando su búsqueda de estructura se convierte en obstinación. En ese terreno, el adversario intenta encerrarlo en un esquema fijo, impidiéndole adaptarse a los cambios naturales de la vida. Virgo, al ser mutable, posee la capacidad de fluir y ajustarse, pero la sombra busca petrificarlo en fórmulas inamovibles. Superar este obstáculo lo eleva, porque le recuerda que el verdadero orden no es inmóvil, sino flexible, que la pureza se encuentra también en la capacidad de renovarse. Incluso en el plano espiritual, Virgo enfrenta enemigos que buscan cortar su conexión con la esencia divina. Estas fuerzas lo empujan hacia la obsesión por lo material, por lo medible y lo comprobable, hasta que se olvida de lo invisible que sostiene lo visible. En esa lucha descubre que su misión no es únicamente sanar lo tangible, sino ser canal de lo intangible. Cuando trasciende esa batalla, se convierte en alquimista del espíritu, capaz de ver lo eterno en lo transitorio y lo divino en lo humano. De este modo, cada aspecto de sombra que intenta derrotarlo se transforma en la chispa que enciende su evolución. Virgo no es un signo que venza con estridencia, sino con la serenidad de su constancia, con la firmeza de su discernimiento y con la pureza de su intención. Allí donde otros se quiebran ante la presión, él se fortalece; donde otros se pierden en el caos, él construye orden; donde otros huyen de la verdad, él la enfrenta con valentía. Sus enemigos, por poderosos que sean, terminan siendo parte de la trama que lo impulsa a revelar su papel heroico en el zodiaco, ser el purificador de lo corrupto, el guardián de la autenticidad, el artesano de lo eterno en lo efímero. Y así, en cada batalla superada, Virgo no solo vence, sino que eleva a todos los que caminan a su lado, porque su triunfo personal es también una victoria para la claridad de la humanidad. Hay un enemigo que rara vez se menciona y que, sin embargo, se presenta como uno de los más persistentes en el destino de Virgo: el miedo al error. Al ser regido por Mercurio, Virgo posee una mente diseñada para la precisión, para encontrar fallas, para ajustar lo imperfecto, y en ese mismo don se oculta la trampa de la autoexigencia desmedida. El enemigo susurra que equivocarse es fracasar, que un paso en falso derrumba todo lo construido,
que no hay redención si la perfección no se alcanza. Pero en esa batalla silenciosa Virgo descubre su fuerza más transformadora, entender que el error no lo despoja de grandeza, sino que lo pule, que cada tropiezo abre la posibilidad de una nueva alquimia, que incluso las grietas pueden ser puertas por donde entra la luz. Otro campo de lucha se abre en la tensión entre lo espiritual y lo terrenal. Virgo, como signo de tierra mutable, tiene el don de manifestar lo invisible en lo concreto, de dar forma a lo que parece abstracto. Pero el enemigo intenta anclarlo en lo meramente material, atraparlo en la rutina vacía, en la obsesión por lo pequeño hasta que pierde de vista la magnitud del propósito que lo mueve. Allí libra una guerra interna contra la sombra de lo inmediato, recordando que el verdadero orden no consiste solo en limpiar lo externo, sino también en ordenar las energías sutiles que sostienen la vida. Cada vez que logra trascender lo puramente físico para convertir sus acciones en rituales sagrados, Virgo eleva la tierra al nivel del espíritu y derrota así al adversario que quería encadenarlo. La soledad elegida y la soledad impuesta también se convierten en escenarios de prueba. Virgo necesita retirarse a menudo para organizar su mundo interno, pero el enemigo convierte ese retiro en aislamiento, haciéndole creer que nadie lo entiende, que su lenguaje de precisión y verdad es demasiado severo para ser compartido. El adversario lo empuja a erigir muros invisibles, a convertirse en guardián de un templo interior inaccesible. Y sin embargo, en ese mismo aislamiento nace la revelación de que su propósito no es esconderse, sino ser puente, que su voz puede ser bálsamo, que su guía es necesaria en un mundo hambriento de claridad. Cuando comprende que su misión es abrir puertas en lugar de cerrarlas, el enemigo de la soledad se convierte en aliado de su sabiduría. Hay además un antagonista disfrazado de virtud, el exceso de servicio. Virgo es llamado a ayudar, a sanar, a corregir, pero el enemigo lo empuja a hacerlo hasta el agotamiento, hasta el punto en que olvida sus propias necesidades y se convierte en esclavo del deber. Este adversario se alimenta de su nobleza, de su deseo de aportar, hasta que lo consume. Pero la victoria surge cuando recuerda que servir no significa sacrificar su esencia, que cuidar de sí mismo también es un acto de servicio, porque solo quien está íntegro puede sostener a los demás. Así, Virgo aprende que su fuerza no reside en darlo todo, sino en dar lo justo y necesario para que la vida florezca en equilibrio. Otro enemigo aún más profundo se oculta en el espejismo del control. Virgo observa, analiza y organiza, y en ese poder reside también el riesgo de querer dominarlo todo. El adversario lo empuja a creer que la seguridad se encuentra en el control absoluto, en la planificación minuciosa, en la vigilancia constante. Pero el universo siempre recuerda que la vida no se somete a rigideces, que lo imprevisible es parte de la danza cósmica. Cuando Virgo acepta que no todo puede ser previsto ni corregido, cuando se rinde a la confianza en el ritmo mayor que lo guía, derrota a este enemigo y se eleva a un nivel superior de sabiduría, comprendiendo que su verdadera maestría no está en controlar, sino en fluir con perfección dentro de lo mutable. Incluso el tiempo se convierte en adversario. Virgo siente que cada instante es valioso, que siempre hay algo que mejorar, que la vida se escapa si no se aprovecha bien. El enemigo se vale de esa conciencia para presionarlo con urgencia, para hacerle sentir que nunca hay suficiente, que el reloj corre en su contra. En esa guerra interna, Virgo descubre que el tiempo no es verdugo, sino aliado, que cada ciclo trae lo que corresponde, que la paciencia no es espera pasiva, sino confianza activa en que todo llega en el momento exacto. Así, se libera de la ansiedad y abraza la eternidad que se esconde en cada presente. También debe enfrentarse al enemigo que habita en la mirada ajena, a esa sombra proyectada que lo etiqueta de frío, distante o demasiado exigente. Este adversario lo desafía a no vivir esclavo de las percepciones de otros, a no reducir su grandeza para encajar en moldes que no le corresponden. Cada vez que se mantiene firme en su autenticidad, sin ceder ante la presión de agradar, Virgo transforma a ese enemigo en la oportunidad de mostrar que la verdad, aunque incomode, siempre libera. La mayor batalla, sin embargo, se libra en el interior, en la lucha entre su mente y su espíritu. La mente quiere pruebas, definiciones, certezas, el espíritu le susurra intuiciones, símbolos y caminos invisibles. El enemigo intenta dividirlos, hacer que uno niegue al otro, pero en esa confrontación Virgo descubre que su verdadero poder surge cuando los une, cuando su mente se convierte en canal de lo sagrado y su espíritu en raíz de lo concreto. Allí alcanza su destino más elevado, ser guardián de la pureza en un mundo que se corrompe, sembrar claridad donde todo parece confuso, ser alquimista del alma humana. Así, cada enemigo no es más que un reflejo que lo empuja a despertar su grandeza. No existen derrotas reales para Virgo,
porque incluso en los momentos en que la sombra parece dominar, en lo profundo de su ser late la certeza de que todo forma parte de su preparación para una victoria mayor. El enemigo, en todas sus formas, es el cincel que esculpe su carácter, el fuego que templa su espíritu, la prueba que revela que su misión no es pequeña ni pasajera, sino eterna. Y en esa eternidad, Virgo camina con la frente en alto, sabiendo que cada batalla ganada ilumina no solo su camino, sino el de todos aquellos que, guiados por su ejemplo, aprenden que la verdadera fuerza está en la pureza que nada ni nadie puede corromper.